¿Han escuchado más de una oportunidad de la diferencia que hay entre los japoneses y los latinos? Bueno, aquí un ejemplo de esa diferencia, vamos a decirlo de esta manera. Aunque vamos a reflexionar luego de las capacidades enormes que se tienen en realidad por superar estos mitos, más que una realidad que a veces nosotros mismos somos los que lo hacemos porque lo creemos y actuamos de esa manera. Bienvenidos a mi canal, Mr. Josué, y en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre este mensaje que se encuentra por ahí, entre la lógica japonesa y la lógica latina. Comenzando entonces por la lógica japonesa, se menciona, bueno, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Es un principio de la capacidad del ser humano de poder lograr lo que otras personas ya han hecho. Y sobre todo, si nadie puede hacerlo, hasta el momento, significa que debo ser el primero en lograrlo o en hacerlo. Entonces ahí habla de la tenacidad, digamos, como valores o como un valor importante para lograr una hazaña, lograr algo único o algo que todavía no se ha logrado por nadie anteriormente. Entonces estamos hablando de la determinación de lograr algo, que sería en principio lo que mueve a alguien, a un inventor, a alguien que tiene la capacidad de proponer una solución de algo que no existe todavía. En la historia reciente y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay historias sobradas en documentales diversos que manifiestan la creatividad, la capacidad de los japoneses como pueblo, ¿verdad? De levantarse como el ave fénix desde las cenizas. Y eso se ha logrado en diferentes formas, incluyendo lo de comprender cómo funcionan los dispositivos que otras empresas, otros fabricantes en otros países habían logrado. Y por supuesto la invención o la propuesta de alternativas de solución nuevas a las problemáticas que, digamos, como sociedad han ido surgiendo, las mismas problemáticas que a veces nosotros mismos hemos ido creando. Y entonces, ahí está. Si los estadounidenses lo pueden hacer, los japoneses lo pueden hacer. Si los alemanes lo pueden hacer, los japoneses lo pueden hacer. Si en ese momento nadie había utilizado cierta tecnología o descubierto o probado cierto principio técnico o tecnológico, digamos, que ayudara a solventar una problemática, entonces deben ser los primeros en lograrlo. Y así ha sucedido, como reitero, en múltiples aspectos. Quizás lo icónico a veces se nos representa por aspectos de la tecnología, de la industria automotriz y la industria robótica, ¿verdad? En esos campos particularmente, aunque hay muchas áreas que no voy a entrar ahorita yo, digamos, en ningún detalle en particular en este momento. Pero que indudablemente cuando alguien ubica, digamos, el término o un producto que se refiere a un producto japonés, alguien dice de alta calidad, de alta fidelidad, de alto rendimiento. Porque lleva detrás de sí digamos, una garantía de un procedimiento, de unas materias primas, de control de calidad, etcétera, en donde han sido pioneros o fueron constantes, más que pioneros, constantes, porque muchos de estos principios de calidad en realidad ya existían en otros países, como en Estados Unidos, en algunos países europeos. Sin embargo, fueron los japoneses quienes consistentemente, permanentemente, con disciplina, lograron digamos, unos niveles, unos estándares de calidad altísimos y deseables o imitables, o deseables de imitar por cualquier otro país productor. Bueno, aquí hay un enfoque como a la producción, ¿verdad? Pero también se refiere en el aspecto un poco más personal, un poco más de logros individuales, también es aplicable. Ahora, por el otro lado, entonces te tendría la lógica latina, que es algo no por sentirnos orgullosos de eso, sino al revés, o al contrario, por tratar de superarlo, de superar esta situación que se convierte en una limitante mental en principio. Y es, al contrario, si alguien puede hacerlo, bueno, que lo haga él. No me preocupo yo, él puede hacerlo, excelente, que lo haga, ¿verdad? O sea, él puede, incluso en el hogar, ¿verdad? No, él puede hacer el aseo del hogar, bueno, entonces que lo haga. Yo no me tengo entonces por qué preocupar por hacerlo. Si refiere al trabajo, bueno, entonces si el compañero es capaz de realizar ese informe, pues entonces que lo haga él. Y yo, ¿por qué entonces me voy a martirizar o me voy a esforzar en cumplir con esa tarea? Y lo otro es, bueno, si nadie puede hacerlo, entonces ¿por qué tengo que hacerlo yo? Si nadie lo ha logrado, entonces es una cuestión imposible.
Es un pensamiento un tanto conformista, mediocre, de muy poco alcance en términos de que asume una falta de perseverancia, una falta de visión sobre las cosas que son posibles alcanzar, porque todos los seres humanos tenemos el potencial enorme, una capacidad de creatividad, de intelecto en general que podemos utilizar en las múltiples facetas para poder alcanzar los propósitos altos, aunque esto implique unos retos grandes o algo implique condiciones o situaciones que parezcan en principio imposibles porque no se han logrado hasta el momento, ¿verdad? Algunos libros de John Maxwell se menciona sobre el requerimiento del señor Ford por la construcción de un modelo particular de motor, pero los técnicos le decían, mecánico, ¿verdad? No, eso no se puede hacer porque eso no existe. Es decir, ese modelo tipo B de motor no existe. Y entonces digamos que ahí esa era como la respuesta, eso no existe. Claro, digamos, ante una exigencia, ante un requerimiento nuevo, eso que no existe, hay que crearlo. Si nosotros ubicamos, digamos, en nuestra historia reciente, del siglo pasado, incluso todo el siglo pasado, ha sido un siglo de invenciones, ¿verdad? Thomas Alva Edison es un ejemplo claro de la capacidad del ser humano de coordinar los esfuerzos. Obviamente no solo era él, era un equipo inmenso de Edison Electric originalmente, en fabricar y en crear y en patentar, en el caso particular, ¿verdad? Múltiples invenciones que pues parecían algunas triviales quizás, pero es decir, solventaban problemáticas como muy comunes y otras tan complejas o tan demandantes o de tanto requerimiento que le implicaron horas, cientos o miles de horas de dedicación e intentos fallidos. El claro ejemplo, el típico ejemplo es el filamento para la bombillo incandescente, es decir, lo que le llamamos foquito o bombillo incandescente, el cual representó múltiples pruebas, digamos cientos, y en anécdotas o en historias se cuentan miles de pruebas para garantizar llegar a los materiales correctos para uno de los usos de la electricidad, quizás el más visible en términos incluso que se refiere a la luz, ¿verdad? Algo que nos ilumina en un lugar de oscuridad. Pero ahí vamos a esa lógica de eso no existe. Es decir, había en principio algunos elementos de electricidad, pero ¿y en qué se iba a usar como en el término cotidiano? Y ahí está, el bombillo es la solución, es la invención, una de las invenciones que en su momento representó una cuestión muy importante porque tenía una manera de hacer un uso cotidiano, un uso en el hogar de la electricidad, y no existía. Entonces, bajo esa lógica, en realidad los latinos tenemos el reto constante de innovar y de mejorar y de poner nuestra mirada mucho más adelante para decir eso que se dice imposible, se puede lograr. Claro, utilizando siempre los métodos legales y correctos para hacerlo, pero es posible alcanzarlo. Entonces hay condiciones, situaciones muchas en América Latina en donde alguien dice eso es imposible de alcanzar en todos los sentidos, pero eso incluye hasta los problemas complejísimos, problemas sociales, como la pobreza, como la delincuencia. Alguien diría esto es imposible de detener, de contener, de mitigar, de disminuir, de erradicar. Y realmente la imposibilidad en principio está en la mente, y ahí hay responsabilidad de todas las personas, de todos los ciudadanos, de los pueblos o de los países, por decirlo de esta manera, en imaginar primero esa condición en donde deberíamos estar y luego trabajar con la inteligencia y con la creatividad que tenemos, que ha sido dotada en nuestra naturaleza humana para poder alcanzarlo, con los métodos correctos, pero para alcanzar ese fin de, en principio, digamos, satisfacer necesidades. Estamos hablando de poder ser un producto, un servicio, un bien, pero un bien quizás no tanto a veces tan material, sino que un bien social, ¿verdad? Entonces lograr esa felicidad de la persona, o felicidad de una comunidad, o esa paz social, o esa armonía social, que son, digamos, fines muchísimo más altos y complejos de poderse alcanzar, pero que no son imposibles, ¿verdad? Siempre lo que necesitamos es primero imaginarlo, o sea, cómo sería, y luego trabajar tenaz, ardua, constante, disciplinadamente hasta alcanzarlo. Y no hay otra forma.
sino un compromiso no solo individual, sino un compromiso colectivo de creer, de pensar en eso grande que se puede lograr, y no tratar de hacernos como los desentendidos para alcanzarlo. Si alguien puede hacerlo, entonces todos debemos estar comprometidos para también lograrlo y apoyar a aquel que lo está haciendo o aquel que está liderando los cambios para tener una condición futura mejor. Y si nadie puede hacerlo, entonces hay que ser los primeros en plantearnos ese reto y en trabajar arduamente hasta alcanzarlo. Muy bien, por acá llega la reflexión de este mensaje, y para terminar, digamos, no es que los japoneses o los latinos tengan un nivel de superioridad intelectual. En realidad la capacidad intelectual, digamos, la tenemos en latencia todas las personas. La diferencia está principalmente en la disciplina, en esa capacidad de constantemente movernos hacia lograr los objetivos, movernos hacia alcanzar las cosas. Entonces, si tenemos todas las capacidades intelectuales, nos faltan en algún sentido quizás algún nivel de oportunidades que no se han creado, no se han establecido como en la mejor forma para propiciarlos, pero todos tenemos esa misma capacidad de cambio, esa capacidad de mover esa idea que se ha propuesto hacia el futuro, o esa visión que se tiene del futuro, y para poderla alcanzar lo que necesitamos es la aplicación de varios valores, y esto incluye la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia, también la parte de la creatividad, la imaginación, para poder trabajar en estrategias puntuales, reales, factibles, pragmáticas, que siempre en el marco de lo correcto y de lo justo y de lo legal se pueden alcanzar. Así que ahí nos queda a todos nosotros un reto por hacer cosas nuevas, hacer que cosas diferentes y novedosas y creativas y que alguien nunca lo imaginó se puedan lograr. Nos vemos en un próximo video.